día de hoy vamos a presentar el caso clínico que, digamos, que me fue dado para, digamos, la entrevista en la segunda especialidad de medicina vascular. Me presento, mi nombre es José David Puerta Rojas, soy médico general, actualmente residente de medicina interna de la Fundación Universitaria Sanitas y vamos a dar, digamos, como pie al caso. Entonces, la identificación es un paciente de 61 años, pensionado, vive solo, es independiente para su cuidado, para su ABC diario. En cuanto a la enfermedad actual que nos suministraron, es una semana de evolución de melenas, astenia y mareo, niega vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre, no ingesta de licor ni otras sustancias, no ha tenido traumas recientes y consulta por urgencias el día 17 de abril del 2023 por este cuadro clínico. A la revisión por sistemas tiene edema de miembros inferiores de un mes de evolución. En cuanto a los antecedentes, encontramos un paciente con una falla cardíaca con fracción de eyección reducida del 19%, secundario a un evento isquémico que tuvo en el 10 de diciembre del 2022, donde tuvo una enfermedad coronariana con un infarto sin elevación del ST, con implante de stent en la descendente anterior. Además de eso, tuvo una trombosis venosa profunda bilateral de miembros inferiores el 10 de marzo del 2023. Esa fue una trombosis de ubicación anatómica femoropoplitea derecha y poplitea izquierda, un trombo intraventricular que se diagnosticó el 28 de febrero del 2022 y una trombocitopenia moderada de larga data sin una etiología clara como tal. Dentro de los otros antecedentes de importancia de los toxicológicos es que toma licor cada 1 a 3 semanas, unas 10 cervezas, última ingesta hace 3 meses. Y dentro de las hospitalizaciones viene desde marzo del 2023 fue por falla cardíaca descompensada y secundario a eso tuvo la trombosis venosa de miembros inferiores previamente mencionada y en el 2022 tuvo la hospitalización por el trombo intracavitario en el ventrículo izquierdo, pero desconocemos más información del mismo. Dentro de los antecedentes farmacológicos viene recibiendo ASA 100 miligramos día, clopidogrel 75 miligramos día y warfarina 5 miligramos día. Desconocemos los controles, digamos, cardiovasculares del paciente. Al examen físico vemos un paciente en regulares condiciones generales, somnoliento, hipotenso, con una presión arterial de 80-40 y una frecuencia cardíaca de 126 latidos por minuto. Dentro de lo positivo tiene a nivel cardiopulmonar un murmullo vesicular con leves crépitos bivasales, un abdomen blando no doloroso y en las extremidades inferiores un edema con fobia grado 2, bilateral con pulsos pedios presentes, una cruz simétricos. Cuando le hacen, digamos, como el abordaje inicial y los exámenes clínicos de ingreso, encontramos una hemoglobina de 6,5 con un hematocrito de 19,8, unos leucocitos de 10.800 con unos neutrófilos de 86% y unas plaquetas de 86.000. En cuanto a la función renal, tenemos una creatinina de 0,86 con un BUN de 82,9. Para ese momento podíamos haber calculado una tasa de filtración glomerular por seca de EPI de 99 mililitros minuto, pero no tenemos el peso para calcular el Cockcroft-Gault. Un perfil hepático con una bilirrubina total de 2,45, una bilirrubina directa de 1,95 con una fosfatasa alcalina de 74 y una albúmina sérica de 2,5 con unos tiempos que podemos ver que están, digamos, claramente prolongados, el TP y el INR. Tenemos un INR de 34,6, un TTP del paciente y un TP del control prolongados como tal, un TP del paciente prolongados con respecto al control. Nos dan unas, digamos, como unas imágenes de las cuales tenemos una ecocardiografía transtorácica que se realizó el 28 de febrero del 2022, donde hay evidencia de que un ventrículo izquierdo con una cardiopatía dilatada, una hipertrofia concéntrica, una hipocinesia difusa, un atrio izquierdo moderadamente dilatado y una masa ecogénica a nivel del ápex del ventrículo izquierdo de bordes regulares adheriva a la pared de la misma con un diámetro de 1,3 por 2,8 centímetros con un área de 3 centímetros cuadrados compatible con un trombo intraventricular. Además, contamos con un Doppler portal de marzo del 2023 sin cirrosis, sin trombosis, porto esplénico y hallazgos de congestión hepática por sobrecarga de volumen. Hablan de dilatación de la vena cava y venas suprahepáticas con un flujo portal de ida y vuelta.
Cuando el paciente ingresa, le realizan un ecocardiograma de hospitalización actual, donde evidencia un ventrículo izquierdo severamente dilatado, una hipertrofia excéntrica con una contractibilidad miocárdica, con una hipocinesia difusa severa, con una fracción de expulsión del 19%, no hay trombos, un ventrículo derecho con cavidades auriculares de una aurícula izquierda moderadamente dilatada, una válvula mitral con morfología normal e insuficiencia moderada, lo mismo una válvula aórtica con una morfología normal e insuficiencia moderada, una vena cava inferior dilatada y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 71 milímetros de mercurio con una velocidad de regurgitación de 357 centímetros por segundo, con una probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Entonces, hasta ahora que tenemos un paciente de 61 años con múltiples antecedentes cardiovasculares, actualmente cursando con una hemorragia digestiva amenazante para la vida, en contexto de sobreanticoagulación y terapia doble antiagregante por sus fenómenos trombóticos que fueron un trombo intracavitario, una trombosis venosa profunda y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Además de eso, una trombocitopenia interrogada, la cual no tenemos claridad si se ha estudiado o no, y una sospecha de una hepatopatía que puede ser una hepatopatía aguda o una hepatopatía crónica de probable origen factorial, y todo esto me perpetúa una posible falla cardíaca descompensada. En cuanto al enfoque diagnóstico de un paciente, en este caso, un paciente que sangra y de origen gastrointestinal, vamos a ver que tenemos que tener tres cosas claras. Uno, el sitio de sangrado y, digamos, qué tipo de sangrado está teniendo en consideraciones, uno, que los tipos de sangrado críticos van a ser sangrado intraparenquimatoso, un sangrado intraocular o espinal, sangrado pericárdico, un sangrado de la vía aérea, puede ser una epistaxis posterior, que tenga un hemotórax, una hemorragia intraabdominal o retroperitoneal, intraarticular, un síndrome compartimental, y en este caso nuestro paciente se considera que cumple, digamos, con 2 de las 3, entonces el paciente tiene un sangrado mayor, grado está, digamos, se considera que es crítico porque es amenazante para la vida. Entonces, ¿qué se recomienda? Para el anticoagulante, en este caso, valore, digamos, la condición clínica de mi paciente, estabilícelo y determine si requiere terapia de reversión o agentes hemostáticos. Vemos que nuestro paciente estaba tomando antagonistas de la vitamina K, por lo tanto, se recomienda en este caso el complejo protrombínico, dependiendo del INR. Nuestro paciente tenía un INR de 34, entonces va a requerir una dosis de 50 unidades por kilo, y si no se cuenta con, digamos, con el complejo protrombínico, se puede utilizar plasma fresco congelado a una dosis de 10 a 15 mililitros por kilo. También el paciente va a requerir, digamos, terapia transfusional pertinente, y teniendo en cuenta que por la condición clínica de mi paciente, lo ideal sería una monitorización en una unidad de cuidado intermedio para no generar sobrecarga hídrica debido a que tiene una función ventricular severamente deprimida, y no olvidar también la administración de vitamina K, en este caso entre 5 a 10 miligramos intravenoso cada 24 horas. El siguiente paso, luego de yo estabilizar a mi paciente, yo debo determinar la etiología del sangrado, y en este caso yo voy a hacer una primera vista endoscópica, ya que sospechamos primero que todo una hemorragia del tracto digestivo superior, y determinar, ¿hay causal o no hay causal? Si hay causal, pues se trata dependiendo, digamos, de lo que se encuentre, pero si no hay causal, digamos, otras medidas. Primero, una nueva vista endoscópica, sea una endoscopia o inclusive si no se encuentra con doble mirada endoscópica, una colonoscopia, o mirar si requiere otras medidas como una cápsula endoscópica o, digamos, una arteriografía con embolización, dependiendo del estado clínico de mi paciente, y si no se ha logrado, digamos, como la hemostasia del sangrado del mismo. Entonces, dentro del caso clínico se plantea varias preguntas. 1, ¿tiene indicación de anticoagulación en el paciente? 2, antiagregación, ¿cuál y por cuánto tiempo? 3, ¿cuál sería el anticoagulante ideal para este paciente? 4, ¿tiene el paciente riesgos de sangrado? 5, ¿cuándo sería el tiempo de reinicio ideal del mismo? ¿Por cuánto tiempo va la anticoagulación? Y por último, ¿se beneficia del filtro de vena cava inferior? Entonces, va siguiendo el caso, y la primera pregunta: ¿tiene indicación de anticoagulación mi paciente? El paciente tuvo una trombosis venosa profunda bilateral de miembros inferiores en marzo del 2023, femoropoplitea derecha y poplitea izquierda. Más o menos llevaba, en ese tiempo, cuando se presentó el caso, llevaba 5 semanas de la trombosis. Por lo tanto,
y fue perpetuada por una hospitalización por falla cardíaca, entonces mi paciente sí tiene indicación de anticoagulación. Y cuando miramos la asociación entre falla cardíaca, hospitalizaciones de la misma y riesgo de tromboembolia venosa, vamos a ver que el registro ARIC, casi con 16.000 pacientes, hombres y mujeres entre 45 y 64 años, digamos, hizo un seguimiento entre 1987 y el 2017. ¿Y qué es lo que encontraron? Que hay una incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes que se hospitalizan hasta el 11.8% por una descompensación de falla cardíaca, con un hazard ratio de 3.13, con intervalo de confianza estadísticamente significativo. Por lo tanto, las guías digamos que nos recomiendan que un factor fuerte para riesgo de enfermedad tromboembólica venosa es una hospitalización reciente por falla cardíaca. ¿Cómo se maneja digamos, como este fenómeno tromboembólico? Se maneja como si fuera igual a un fenómeno tromboembólico venoso de otra etiología como tal en general. Se prefiere, digamos, por las diferentes guías DOAC sobre warfarina. ¿Cuánto tiempo dar? Va a depender del riesgo de recurrencia. Entonces, si es de bajo riesgo, si es de riesgo intermedio, riesgo bajo, dependiendo de factores clínicos y, digamos, condiciones patológicas que tenga mi paciente. Entonces, si es de bajo riesgo, se anticoagula por 3 a 6 meses. Si es de riesgo intermedio, de 6 meses a 12 meses. Y si tiene un alto riesgo de recurrencia, se deja de una manera o se deja de forma indefinida hasta que se controle el factor de riesgo, o en general se recomienda, pues, digamos, como anticoagulación. En cuanto al trombo intraventricular, vamos a ver que se va a asociar principalmente con una disfunción sistólica, y la principal causa va a ser la cardiopatía isquémica, pero no olvidar que hay otras cardiopatías como las cardiopatías dilatadas o las cardiomiopatías idiopáticas, o inclusive la enfermedad por Chagas, que va a estar asociada con los trombos intraventriculares. Y este panorama va a depende, digamos, como de cuándo se realizó o cuándo se empezó a hacer la intervención coronaria percutánea, porque previo a la misma, más o menos, eso fue a mediados de los 90, era muy frecuente el trombo intracavitario, inclusive hasta el 33% de los pacientes, según diferentes registros. Por ejemplo, aquí les traje uno donde se evidenciaba que hasta el 33% de los pacientes con infarto agudo del miocardio podía presentar un trombo intracavitario, pero digamos, en la era actual solamente, o digamos como esa incidencia bajó hasta el 10%, y esto tiene que ver tanto con la intervención coronaria percutánea como un aumento en los antagonistas de la función neurohormonal, que esto va a disminuir la remodelación del ventrículo izquierdo, y además que tenemos unos regímenes antitrombóticos que tienen mucha mayor potencia y por lo tanto disminuyen como la formación del mismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a estar más asociados? La formación de un trombo intracavitario, una disfunción sistólica moderada severa y un infarto agudo de miocardio de la cara anterior como tal. En cuanto a la fisiopatología, vemos que son los mismos componentes que, digamos, que en general se van a ver en toda la enfermedad tromboembólica, que son la tríada de Virchow, que es un estado de hipercoagulabilidad, en este caso una lesión subendocárdica por los cambios inflamatorios que se generan, y un éxtasis por alteraciones de la motilidad, sea una discinesia, una hipocinesia, una cinesia, dependiendo de la cara donde se presente, lo más común en la cara anterior. Cuando miramos las imágenes para evaluar el trombo intracavitario, vemos que todas tienen muy buena especificidad, pero la sensibilidad va a variar mucho, y lo que encontramos es que los ecocardios no contrastados, hablando de ecocardio transtorácico, transesofágico no contrastado, la sensibilidad va a variar entre el 35 al 45%. El ecocardiograma contrastado, que ese, digamos, no lo tenemos en el momento en el medio disponible, va a tener una sensibilidad un poco mayor del 64%, pero cuando miramos la cardioresonancia, la sensibilidad va a aumentar y va a ser mucho mejor, hasta un 82%. ¿Y dónde se genera más efecto, o cuándo es que se genera más el trombo intracavitario posterior en infarto agudo del miocardio? Entre los días 8 a 15, como tal, como vemos en este registro y en este otro también, donde se evidencia que la mayoría de los pacientes que presentan un trombo intracavitario no fue durante la primera semana, cuando uno normalmente hace un ecocardiograma posterior, digamos, como al evento isquémico como tal, sino que se genera posterior al día 8. Entonces, ¿qué pacientes uno debería, digamos, tener en cuenta como, o tener las consideraciones que puede tener un mayor riesgo de tener un trombo intracavitario? Uno, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST ubicado en la cara anterior, asociado a una disfunción ventricular, en este caso una fracción de eyección menor del 40%. Dentro de los métodos de diagnóstico se recomienda más la cardioresonancia por la sensibilidad y especificidad que mencionamos previamente, pero se puede, si no se cuenta con la disponibilidad, digamos, por costos, un ecocardiograma transtorácico, un ecocardiograma transesofágico. Y en estos pacientes que tienen alto riesgo, lo ideal es que uno debería repetir, si, digamos, tiene la sospecha del mismo, la imagen
entre 10 a 15 días, ya que esto te va a cambiar digamos, te cambia conductas terapéuticas como tal. Cuando vemos el tratamiento, vemos que es donde vemos más vacíos del mismo, porque las diferentes guías recomiendan, digamos, antagonistas de la vitamina K durante 3 a 6 meses, pero cuando miramos, por ejemplo, en los diferentes registros en donde evalúan, digamos, cómo es el comportamiento de los trombos intracavitarios. En este caso, vamos a ver este registro que quisieron evaluar el trombo intracavitario según el tiempo en rango terapéutico, teniendo un punto de corte de 50. ¿Y qué es lo que encontraron? Pacientes con un tiempo en rango por encima del 50% tenían, digamos, menos riesgo de embolismo sistémico comparado con esos que tenían tiempo en rango terapéutico menor del 50%, pero algo muy llamativo es que el 53% de los eventos, de los fenómenos embólicos ocurrieron posterior a los 6 meses del mismo. Entonces queda uno con un sinsabor de cuándo debería ser el tiempo de anticoagulación y durante cuánto tiempo, y si 3 a 6 meses es suficiente, como dicen las diferentes guías, para disminuir el riesgo del mismo. Y en cuanto a la mortalidad, cuando evaluamos el trombo persistente versus que el trombo viene con disminución del tamaño y las características del mismo, entre los efectos adversos cardiovasculares no hay diferencia como tal, pero en todas las causas de mortalidad, aparentemente, tener un trombo, una persistencia del trombo tiene mayor riesgo de mortalidad comparado a que el trombo, digamos, genere una regresión del mismo. Una de las preguntas que siempre nos hacemos, DOAC, si o no, tenemos esta cohorte que se llama la red belvetrial, donde es la cohorte más grande que se ha publicado en la población con trombos intraventriculares. Esto se evaluó en 3 centros de Estados Unidos, más o menos en un periodo entre el 2013 y el 2019, y se revisaron historias clínicas y digamos que se hizo seguimiento con contacto telefónico, y que encontraron en este caso, que el uso de DOAC tiene mayor riesgo de eventos embólicos sistémicos, sea de ACV o embolia sistémica como tal. Es un factor independiente de accidente cerebrovascular y embolia sistémica, pero llama mucho la atención que en este grupo de pacientes lo que encontraron es que el uso de DOAC era, digamos, como tuvo menor tiempo de uso del mismo, y esto es importante porque, como ya vimos, todavía no sabemos en cuánto tiempo o cuáles son los tiempos como tal que uno debe tener en cuenta en los pacientes para disminuir el riesgo de embolismo sistémico. Entonces, eso es una crítica que se le hizo al estudio como tal, y todavía todavía tenemos muchas dudas en cuanto a los DOAC en este escenario. Entonces, en general, cuando uno puede hacer un abordaje en estos pacientes, tener en cuenta que uno da hasta el momento una anticoagulación por 3 a 6 meses, uno la puede parar luego de esos 3 a 6 meses, realizar una imagen y determinar si no hay trombo o hay una remodelación del mismo o hay persistencia del trombo, pero el trombo está organizado, pues uno podría suspender la anticoagulación. Pero si el trombo persiste, no tiene las características como si ya tuviera cambios de organización del mismo, deberían continuar con la anticoagulación hasta que haya cambios, hasta que haya, digamos, como la pertinencia de suspender la anticoagulación. Y mi paciente, por el tiempo de evolución, que el diagnóstico del trombo intracavitario fue el 28 de marzo del 2022, con un ecocardiograma transtorácico actual sin evidencia del mismo, que podría ser uno. No requeriría continuar con la anticoagulación, estamos hablando del trombo como tal, pues por dicha indicación, pero que se podría recomendar, digamos, como por las condiciones clínicas del paciente y por la disfunción ventricular severa y todo el contexto del mismo, uno podría hacer una cardioresonancia y determinar si existe un trombo intracavitario, porque con eso de pronto me puede cambiar la conducta terapéutica en cuanto al manejo anticoagulante. El filtro de vena cava, sí o no, cuando miramos, digamos, el riesgo de eventos tromboembólicos en un paciente que tuvo un evento embólico, en este caso un embolismo pulmonar, o un riesgo de recurrencia de una trombosis venosa profunda, encontramos que durante el primer mes el riesgo es tan alto como hasta el 40%. ¿Y cuál es digamos, cuando miramos las diferentes guías que nos recomiendan el filtro de vena cava inferior, colocarlo durante las primeras 4 semanas? Y cuando miramos los diferentes desenlaces digamos que pueden impactar el filtro de vena cava inferior, encontramos que no hay impacto en mortalidad, pero sí hay impacto en la ocurrencia de embolia pulmonar como tal en pacientes que tienen, digamos, contraindicación para la anticoagulación. Entonces, mi paciente requiere filtro de vena cava
tener en cuenta que mi paciente tiene una trombosis venosa profunda de 5 semanas más o menos y 3 días cuando se presentó el caso. Las guías recomiendan 4 semanas, entonces el contexto clínico actual de mi paciente, que podría uno realizar o que podría uno hacer un nuevo Doppler y determinar si hay recanalización o no hay extensión de la trombosis, y en este caso no se le pondría filtro de vena cava inferior, pero si la paciente o digamos se evidencia una extensión de la trombosis venosa profunda, uno podría considerar la colocación del filtro de vena cava inferior en, digamos, durante el proceso que se encuentra actualmente hospitalizado. Cuando miramos la antiagregación, vemos que en general, digamos, 3 escenarios grandes. Si no se va a realizar ninguna intervención, solamente terapia médica como tal, ni se va a realizar ni intervención coronaria percutánea, ni, digamos, una intervención, digamos, de revascularización quirúrgica, se puede dar ASA y clopidogrel durante 12 meses. Lo mismo si se hace una intervención con revascularización por bypass coronariano, ASA y clopi, pero si se realiza una intervención coronaria percutánea, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, el riesgo de sangrado, el riesgo trombótico, y si mi paciente va a requerir anticoagulación, sí o no, y cuál es la indicación de la misma. Entonces uno podría, digamos, como extrapolar el riesgo, digamos, como la anticoagulación en pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio. En este caso, nuestro paciente tiene un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. ¿Y qué podemos hacer? Si mi paciente tiene un alto riesgo de sangrado, que puede hacer uno una triple terapia durante la primera semana, inclusive o durante cuando esté hospitalizado, y posterior a dar, digamos, 6 meses de una doble terapia con un anticoagulante y monoterapia con antiagregación, y posterior a los 6 meses únicamente anticoagulante. Pero si mi paciente en cambio tiene un alto riesgo trombótico, ¿qué es lo que podemos hacer? Inclusive prolongar la triple terapia por un mes, luego seguir con la doble terapia, que es el anticoagulante con monoterapia antiagregante durante 12 meses, y continuar luego con anticoagulación. Cuando calculamos el riesgo de sangrado de nuestro paciente tiene un alto riesgo de sangrado por las diferentes escalas. Por ejemplo, el Precise DAPT Score tiene un alto riesgo de sangrado, y con el Riette Score tiene un riesgo intermedio, pero también tiene un riesgo de sangrado mayor del 2.8%. Además de eso, sumado a una trombocitopenia moderada, que es alcohólico, que tiene una patopatía que, digamos, que no queda clara cuál es el origen de la misma. Entonces, por lo tanto, va a requerir estudios intrahospitalarios para la trombocitopenia moderada, que actualmente está en rango hemostático, entonces no contraindicaría, digamos, como el uso como tal de anticoagulación, pero no olvidar que el paciente en este momento está con un sangrado amenazante para la vía del tracto gastrointestinal. Alcoholismo va a requerir valoración por toxicología en cuanto a su patopatía, como ya se mencionó previamente, mirar si es una patopatía congestiva aguda versus una hepatopatía multifactorial, sea porque tiene una falla cardíaca, y además de eso el paciente es alcohólico. Entonces, en el contexto de nuestro paciente que tiene un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST hace 4 meses, y además de eso tiene una trombosis venosa profunda, va a requerir monoterapia antiagregante y además anticoagulación, por lo mencionado previamente. Cuando digamos, como miramos, digamos, la anticoagulación en hepatopatía crónica, algo, digamos, como una mini revisión teniendo en cuenta, digamos, los diferentes anticoagulantes, encontramos que los antagonistas de la vitamina K no tienen contraindicación en ninguna clasificación o en ningún grado del Child-Pugh, a diferencia de los DOAC, de los cuales uno en Child-Pugh A uno podría dar cualquier DOAC, pero en Child-Pugh B tener en cuenta que no se recomienda dar rivaroxaban y dabigatran y apixaban, digamos, con las consideraciones del riesgo de sangrado por su PKPD. Y por último, el Child-Pugh C no se recomienda, digamos, ningún anticoagulante directo como tal. Entonces, ¿qué anticoagulante escoger en este caso? Cuando miramos los desenlaces en los estudios pivotales de riesgo, digamos, de riesgo de sangrado, los que tuvieron menos riesgo de sangrado fue, digamos, el edoxaban de 30 miligramos, pero no contamos con él, y el apixaban de 5 miligramos, que no hubo diferencia como tal, digamos, como en los estudios pivotales. Entonces, ¿cuándo podría uno reiniciar la anticoagulación? Vamos a ver el riesgo de sangrado, tanto el riesgo isquémico como el riesgo de resangrado luego de una hemorragia del tracto digestivo. ¿Y qué es lo que encontraron? Digamos, en pacientes que se les reinicia en menos de 7 días la anticoagulación, tienen un riesgo de recurrencia de sangrado mayor, pero con menor tendencia a los eventos isquémicos, y viceversa. Cuando el paciente yo le reinicio la anticoagulación posterior, digamos, a los 7 días, tienen menos riesgo de sangrado gastrointestinal
intestinal, pero más riesgo de eventos isquémicos. Y en los diferentes estudios de cohorte, el reinicio de la anticoagulación en pacientes que sangraban más o menos se daba entre el día 7 al día 15. Entonces, ¿qué se recomienda actualmente? Para uno reiniciar el anticoagulante, yo debo tener en cuenta el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico. Entonces, si mi paciente tiene alto riesgo de sangrado, pero bajo riesgo trombótico, el reinicio de la anticoagulación debería ser a las 2 semanas o a los 15 días como tal. Si tengo alto riesgo de sangrado y alto riesgo trombótico, entre 7 a 15 días, mirando y sopesando e individualizando al paciente. Si tengo bajo de sangrado y bajo riesgo trombótico, yo puedo reiniciar la anticoagulación entre los 7 días. Y luego, si mi paciente tiene un bajo riesgo de sangrado, pero un alto riesgo trombótico, entre los 5 a los 7 días se podría reiniciar la anticoagulación como tal. ¿Cuáles son las consideraciones adicionales? Por la alteración marcada a nivel auricular, por lo mencionado previamente, uno podría determinar si un Holter para ver si hay una fibrilación auricular que puede requerir cambios en cuanto a la duración del tratamiento. Continuar el manejo por falla cardíaca descompensada, y actualmente no está tomando ningún medicamento modificador de la enfermedad cardiovascular, por lo tanto requiere, digamos, como complementar estos estudios. Y además de eso, solicitar un perfil metabólico completo, incluyendo un perfil ferroquinético, para determinar si requiere, digamos, como administración de IE. Y eso era todo lo que traíamos, profe, para el caso del día de hoy.